Dios les guarde y les bendiga. Estamos viendo las diferentes clases de paternidades. Como estuvimos diciendo en las clases anteriores, y rebobino, aprovecho para los que no vinieron a las primeras clases se pongan al día. Doy un resumen breve y simple. Bueno, la primera paternidad es la biológica. ¿Por qué se da como clase primeramente la paternidad biológica? Porque es necesario que usted exista para conocer a Cristo. Exista terrenalmente para conocer a Dios. Amén. Esa es la primera que se da y quiero decirle que el ministerio empieza primero en la casa. Nosotros tenemos el ministerio, todos los padres, en nuestro hogar de alfarero, el cual tenemos que darle forma, moldear a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. El primer ministerio empieza en casa. Luego después empieza lo que es la paternidad ministerial o la paternidad divina, perdón. Esto tiene que ver con la revelación de que Dios es nuestro Padre. Pero así como está en lo físico, así también está en lo espiritual, se da igualmente. Usted tiene que existir físicamente para conocer a Dios. Así y se le revele la paternidad divina, que es una de las paternidades más importantes que están por encima de todo. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, y aclaro, sabéis que tenéis un Padre, y ese es Dios. Amén. Pero cuando Jesús lo dice es en orden de prioridad, porque la paternidad divina, esa es insuperable, esa es no se puede reemplazar. Amén. Y vemos que es una de las más importantes, la paternidad divina, porque cuando tenemos la revelación de la paternidad divina, hermano, aunque usted haya pasado por muchos problemas, tenga falencias, su hogar venga de estructuras mal formadas, pero el Señor dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren, aunque usted no tenga padre, con todo eso yo te recogeré. Amén. Vemos que, como le dije, así como está en lo físico, así está en lo espiritual, que usted tiene que existir terrenalmente para conocer a Dios. Bueno, usted no puede tener una paternidad espiritual si usted no conoce a Dios. Amén. Después que usted existe biológicamente y físicamente, usted tiene que nacer de nuevo. Una de las condiciones para que usted sea hijo de Dios, primero tiene que nacer. Claro, usted nace en el reino, amén, en el reino de Dios y pasa a ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios se necesita nacer de nuevo y que esa revelación venga a usted a través del agua y del Espíritu. El agua es la palabra, a través de toda la palabra y a través del Espíritu Santo de Dios. Después que usted tiene la segunda revelación, que es la divina, alguien le predica el evangelio, amén, y lo engendra en el Espíritu. Pero no, esto no tiene que ver que alguien le predicó una hora, media hora en una campaña y enseguida hay muchos que dicen, mi padre espiritual fue Gigi Ávila porque a través de él yo me convertí. Fue Jorge Raqui, fue Julano de tal. No, hermano. Ese solamente llegó, tiró la palabra y se fue y más nunca lo vio. Amén. Padre espiritual, como lo estuvo explicando mi esposa, es aquel que dedica tiempo, que tiene una vivencia, que forma a través de la palabra. Amén. Que es una función, hermano, que es operativa. Amén. Que es algo, o sea, que hay que invertir tiempo. Usted lo va formando, lo va engendrando a través de la palabra. Es la persona que hace que usted se solidifique, se estabilice, se afirme. Y usted, hermano, no haya nadie quien lo desarraiga, porque le dieron un buen fundamento. Ese fue un padre responsable, que no solamente tiró la semilla y se fue. No, hermano. Porque cuando se tira una semilla, que es la palabra, hermano, hay gente que queda alegre y gozosa, como lo dice la parábola del sembrador, del buen sembrador que sale a sembrar. Cuando vienen las aves del campo y se comen esa semilla. A veces, hermano, se sale a evangelizar, el evangelismo solo no resulta, hermano. Eso tiene que combinarse con otra cosa, porque tiró la semilla, mire. Vamos a poner que este sea una semilla, miren para acá. Y el diablo viene, si no hay quien la cuide ni nada, hace así. Enseguida la arranca con la uña. Pero cuando hay un padre que se dedica a acercar, a cuidar, a velar esa semilla que se sembró, le hace un corralito y está pendiente de los bachacos, de las plagas, y anda cuidándole las hojitas hasta que crezca, la abona con oración, con palabra. Vemos, o sea, que crece ese árbol, se forma un árbol
y ni con una sierra lo cortan. A mí el diablo no me corta ni con una sierra que venga. Ya estoy bien formado, bien cimentado, mis raíces están fuertes. Entonces así, esa es la labor de un padre, velar hasta que el hijo ya sea ya un profesional, ya lo llevé ya a estas estaturas. Ese es el verdadero padre espiritual, amén. El que engendra con la palabra y también persevera, lo forma el carácter, lo consolida, lo apacienta también. Hay labor de apacentador, amén. ¿Qué es un apacentador? Es el que le suministra el alimento espiritual, lo cuida, lo vela, le da consejo, vigila su dirección, su trayectoria, ¿para dónde va? Te me estás descarriando, te estás desviando, vamos, póngase en el camino y empieza a aconsejarlo y está pendiente. Yo recuerdo que el primer hijo espiritual que me gané, hoy en día es un pastor, y me lo gané en una temporada difícil, en noviembre, pero caía diciembre, hermano. Y es difícil que una persona nueva, convertida, se sostenga en diciembre. Vienen muchas fiestas. Hermano, yo andaba vigilándolo, hermano. Me ponía para ver cómo está el hermano y se veía que entraba, porque estaba solo, estaba él que se había divorciado, y usted sabe. Y yo velaba de que no fuera a fornicar, se lo digo aquí, hermano, no fuera a adulterar, tenga cuidado, hermano, esto. Y lo afirmé, pasó la temporada de diciembre, gloria a Dios. Y ahí empecé a velar por él hasta que se mantuvo. Y de verdad que me lo gané para Cristo, lo engendré en el Evangelio. Entonces esa es la labor que hace un padre espiritual. Luego, los padres espirituales, o sea, muchas veces son pastores que te ganan para Cristo. Por ejemplo, en Timoteo la madre espiritual de él fue su misma madre. Eso fue una descendencia, una dinastía. Primero fue la fe que habitó en su abuela Loida, luego en su madre Eunice. Esa era una herencia incorruptible, un legado que se iba traspasando incorruptible de generación en generación. Luego la madre Eunice le predica a Timoteo. Entonces Pablo no era el padre espiritual de Timoteo. Llegó a ser, era padre ministerial, porque ya cuando él encuentra a Timoteo, ya Timoteo estaba bien formado. Dice, aún recuerdo tus lágrimas y la fe que habitó primero en tu abuela Loida, era una mujer de fe, y luego en tu madre Eunice, y luego en ti. O sea, fue una herencia traspasada. Él solamente fue un padre ministerial que lo proyectó. Entonces, a veces hay padres, como le expliqué, padres, o sea, pastores. No todos estamos llamados a padres ministerial, y hoy la pastora lo explicó bien. Hasta hay apóstoles que, aunque sean apóstoles, tampoco muchas veces están llamados a padres ministeriales. ¿Por qué? Porque son desordenados, incumplidos, de todo, y ellos van a formar carácter. ¿Y cómo van a dar de lo que no tienen? Entonces es un modelo, o sea, seguir. Y este es un llamado, hermano, que no es del que corre, ni del que quiere, ni del que Dios tiene misericordia, sino el que es llamado por Dios. Amén. Una honra que es de aquel que es llamado por Dios. Nadie toma esta honra para sí, sino el que es llamado por Dios. Entonces vemos, o sea, que vienen ya los padres ministeriales. Pero antes, los padres espirituales, hay padres espirituales que es difícil que proyecten a un hijo que salga de sus lomos. ¿Por qué? Porque lo van a tener hasta cierto tiempo. Claro que, aclaro, para que no se formen dudas ni confusión, siempre será su padre espiritual el que engendra. Amén. Ese derecho nadie se lo irá a quitar. Aunque él ascienda, llegue a tener un ministerio bien grande de renombre que estremezca al mundo, pero su padre fue el que lo engendró, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Ustedes tendréis muchos ayos. Ayos significan mentores, instructores, maestros, pastores. Y dijo hasta 10,000, no dijo uno. El apóstol Pablo a veces exageraba. Podrán tener 10,000 ayos, dijo así. Ese era tremendo cuando hablaba, decía, ese que lo está confundiendo, ojalá se mutilase, le cortaran la cabeza. O sea, era bien firme, ¿quién los embrujó? Tan necio soy, habiendo empezado por el espíritu, como vais a acabar ahora en la carne. Y si ustedes corrían bien, iban derechitos, ¿quién los trastornó para que no corráis bien la carrera? Hermano, era un padre, decía, hijito, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los historiadores dicen que lo veían, hermano, paripatéticamente. Peripatético es
el predicador que se mueve, que no está estable. Y él orando, intercediendo. Las mujeres cuando están de parto la ponen, hermano, vayan y caminen allá. Y van así, hermano. Así andaba Pablo, hermano, con dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, porque él parió a los Gálatas, hermano. Y después que habían sido salvos, se metieron al mesianismo, al judaísmo, volvieron a la ley. Despreciaron, o sea, la gracia de Dios. Y los tuvo que parir otra vez, hermano. Engendrarlos otra vez. Dice, vuelvo a tener dolores de parto otra vez. Los tuvo, hermano, porque él velaba por todo eso. Entonces, hay padres ministeriales, espirituales, perdón, que son pastores. Pero hay veces que ya el hijo ministerial ya empieza, puede ser llamado con un llamado grande. Amén. Y ya el padre, lo que es el padre espiritual, no le puede seguir explicando. Porque nadie no puede dar de lo que no tiene. Pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá a mí me instruyó. Ella, o sea, hizo nada más hasta segundo grado. Me enseñó a dibujar, a pintar, a hacer las tareas, todo de matemáticas. Pero llegó un momento en que ya yo iba a tercer grado, cuarto grado. Y ella me doy. Ya no podía, hermano. Ya no podía seguir. No tenía ese conocimiento. Y más aún cuando uno llega a la universidad. Menos todavía. Ya, hermano. Entonces ella tuvo ya mentores, tuve otros, así existen escuelas de formación ministeriales. Amén. Que te van a suplir lo que tu padre espiritual no te puede suplir, en ese sentido. ¿Sí me entiendes? Sí, Carter. Pero aquel siempre será su padre espiritual. Tendréis muchos años, pero en Cristo Jesús yo me llevo la gloria, decía el apóstol Pablo, y nadie me la quita, que yo fui el que lo engendré. Amén. Por medio del evangelio me los gané. Ustedes son hijos míos. Entonces, vemos, hermano, que después de lo que es la paternidad ministerial, que Dios se la da a ciertos individuos, los cuales Él dota, capacita con un espíritu especial, un espíritu superior. ¿Qué hace un padre ministerial? Imparte de lo que Él tiene, del espíritu que tiene. Amén. Entonces, saca de su espíritu, no del espíritu de Dios, sino Dios pone un espíritu especial. Vemos que ahí cuando dice en Números 11:25, reúneme a los varones, o sea, a los principales. Y no llamó a cualquiera, sino ya eran principales, a los príncipes. Y reúnemelos para que de tu espíritu le impartas a ellos. Yo tomaré de tu espíritu, no decía de mi espíritu, dijo Jehová. Yo tomaré de tu espíritu y lo impartiré. Cuando tú enseñas a una persona, o sea que tú estás llamado a padre ministerial, tú estás impartiendo, por medio de esa enseñanza estás formando. Usted no se da cuenta que el espíritu se imparte. Usted conoce los que son de ciertas iglesias, de otros. Había una iglesia que le decían los matademonios, hermano, y maldecían al diablo, así era su pastor también. A veces se transmite tanto lo malo como lo bueno. Yo recuerdo que después empezaron a congregarse con nosotros porque hubo una división. Y aquí querían maldecir al diablo, y un momento, aquí no me vengan con eso. Las armas de nosotros que Dios nos ha dado son limpias, puras. Entre menos vulgaridad, entre menos maldición, esa espada corta y está afilada. Pero entre más palabras deshonestas usted le ponga, eso no corta. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Y las armas de nosotros, entre más limpias, puras, usted la lanza, hermano, cortan más. Entonces, traían ese espíritu. Hay congregaciones que le gustan burlarse de los testigos de Jehová porque el padre es así. Le dicen los testigos de Barrabás, los testigos. Eso es una falta de respeto, decir. Porque su padre es falta de respeto y le transmite esa genética. También ellos la llevan, hermano. Yo enseño aquí a los miembros a ser respetuosos con los demás. Amén. Y le enseño a ver los valores que tanto que señalan y critican a los testigos de Jehová. Y ellos nos llevan 1.000.000 de distancia, de kilómetros, hermanos, que el pueblo cristiano evangélico es flojo, requete flojo, hermano, para evangelizar. Amén. Y si viene Cristo, se van a quedar casi todos, hermano. Amén. ¿De qué nos sirve tanta teología y tanta escuela de formación? Sí. No salimos a dar nada, hermano. Más duro nos van a dar, hermano. Entonces, ahora, bueno, seguimos para terminar un poco y entramos ya a la quinta paternidad, que es la de naciones. Cierro aquí con esta de la ministerial, que para ser
Hermano, padre ministerial, tú tienes que pasar bastante tiempo con tu padre. Con tu padre ministerial vemos, por ejemplo, lo que fue un Elías con Eliseo. Pasaron mucho tiempo. Eliseo con Elías. Josué también con Moisés. Eso fue una impartición de tiempo. Timoteo dice que como hijo amado ha trabajado conmigo en el ministerio. Se necesita tener una cercanía. Y esa cercanía es para conocerlo. Hoy en día la gente llega pidiendo cobertura. Quiero cobertura, pero nada más, como dijo mi esposa, para tener una referencia. Y si es un apóstol renombrado, me pego ahí porque la referencia que él me va a dar de mí es bien. Entonces, pero usted a veces no sabe ni a quién está trayendo. Entonces ahí uno va aprendiendo, hermano. Y se necesita, mire, la paternidad ministerial y es alguien que ande contigo. Esos son ejemplos bíblicos, hermano. Vemos cuánto tiempo no anduvo Josué con Moisés. Cuánto tiempo no anduvo Eliseo con Elías. Amén. Cuánto tiempo no anduvo Timoteo también con Pablo. Y Pablo podía decir, ese es mi hijo amado, donde yo lo envíe, él no va a tergiversar el mensaje, él va a decir todo lo que yo predico, de la misma manera que yo predico. Él decía en todas partes como en todas las iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque lo había tenido cerca, sabía de que era capaz, de que no era capaz, o sea, ya lo conocía. Entonces hoy en día usted no puede ser padre ministerial de una persona, o sea que no conozca, se apareció. Amén. Entonces se necesita mucha vivencia. Amén. Se necesita. Y vemos que tienen que pasar muchos años, que eso no es de la noche a la mañana, que yo me voy a convertir en padre ministerial porque yo tengo el llamado. Vemos todo el tiempo que pasó. Para que Eliseo fuese padre ministerial y tuviese la compañía de profetas que tenía Elías, hermano, vemos que pasó mucho tiempo. Para que Josué liderizara al pueblo y fuera el próximo caudillo, el comandante, tuvo que pasar mucho tiempo. Entonces, hermano, lo bueno se hace esperar, todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Ahora vámonos a la paternidad a las naciones. Paternidad a las naciones. Y maternidad también. Quiero aclarar primero acerca de esto de maternidad, que muchas veces esto lo ven como raro. ¿Por qué mete maternidad si es paternidad? Quiero decirle que aquí en lo físico, en lo biológico, una madre no puede engendrar. El que engendra es el hombre. Amén. El hombre es el que engendra biológicamente. Pero ya espiritualmente ya ese es otro plano. En lo físico es un plano, pero en lo espiritual es otro plano. La mujer siempre se sujetará al hombre, hermano, en el plano biológico. Amén. El hombre será siempre cabeza de su mujer, pero ya cuando son llamados a un ministerio, mire esta gran revelación. Hermano, a veces por una letra sola se distorsiona una idea. Y a veces leemos mal. Vayámonos a Génesis, el origen de todo. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de Dios qué? ¿Cómo dice? Quítele la S, hermano, le está pronunciando mal. Mire su Biblia. Amén. Miren la Biblia, cómo lo dice. Y esa es la costumbre. Así hemos leído siempre. Hasta yo lo predicaba, hermano, bastantes veces. Y por esa letra, hermano, hay confusión. Y siempre al hombre, siempre al varón le llaman hombre. Pero aquí dice, lo creó. Al hombre lo creó. O sea que una mujer y un varón es un hombre. Amén. Dice, varón y hembra lo creó. No los creó, porque al decir los está separando. Pero al decir lo está juntando. Amén. Sí entiende que cambia el sentido totalmente. Dice, a imagen de Dios no dice los, sino lo creó, varón y hembra, y dice los creó. Amén. Vemos, o sea que, como siempre lo he explicado, y ojalá pudiera tener una gráfica. Usted sabe que viene, vamos a poner mi brazo así, es uno solo, ¿verdad? Este es el hombre cuando fue creado. Pero del hombre salió género masculino y género femenino, pero vinieron del hombre. Es el hombre, amén. Una mujer es un hombre
y un varón, sí, sí captan, y una mujer es un hombre también, sino que le dieron sexo masculino y sexo femenino por asignación biológica terrenal, rol protagónico y función que tenían que cumplir aquí en la tierra. Amén. Pero ya cuando es espiritual, hermano, dice Gálatas 3:27, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, todo el que se bautiza, y el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que es bautizado en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos, tiene un revestimiento. Y ya no hay diferencia entre griego, judío, varón o mujer. Son uno solo en Cristo Jesús. O sea que espiritualmente, hermano, aquí son uno solo. El mismo nivel que tiene la mujer eclesiásticamente, lo tiene el varón. Y esto Satanás lo sabe más que un poco de machistas en la iglesia. Hay hombres pero requete machistas. Y yo por la cultura, hermano, yo esta doctrina yo no la enseñaba, yo no la aceptaba. Hasta el día, hermano, que descubrí ahí en la Biblia, por alguien, o sea, que me hizo ver que el origen, que cuando Dios creó, dice, creó Dios al hombre, varón y hembra, lo creó. O sea que la mujer es un hombre. Y cuando dice, y dio dones a los hombres, no dice al varón. Si dijera al varón, hermano, la mujer ahí no tuviera nada que ver. Ni yo la estuviera defendiendo ahora, ni siquiera. Esa doctrina quedaría clara si dice dio dones a los varones, pero dice dio dones a los hombres. Entonces, y esto lo reconocen los demonios, hermano. Un demonio, una pastora o un apóstol, mujer, le está haciendo liberación y el ministerio apostólico no existe en la mujer, no, hermano, él se va, él tiene que obedecer, él reconoce esa investidura, pero el hombre no, hermano. El hombre que dice que es teólogo, que sabe bastante, hermano, no sabe esto, no tiene esta revelación, pero el diablo sí. Usted sabe que cuando hay algo que se está haciendo fuera del contexto de la palabra, los demonios le sacan los trapos sucios a la persona y no se sujetan, porque ellos se sujetan es a la palabra nada más. Pero lo que está fuera de la palabra no se sujetan. Entonces nunca ningún demonio le ha dicho a una mujer, yo no me voy de aquí a una pastora o un apóstol que esté haciendo liberación, porque tú no tienes ministerio. Los ministerios que me venga a sacar un hombre, un varón que me venga a sacar aquí. ¿Cuándo ustedes lo han oído? Y sí he visto que si él le han echado trapo sucio a que anda mal. Ah, si tú te robas las ofrendas. Yo lo he visto, hermano, que lo ha dicho. Tú lo que eres un hipócrita. Los mismos demonios le dicen. No tienen que ver, hasta pastores le han sacado también los trapos sucios. Sí. Y he tenido que mandarlos a callar para no sentir pena ajena. Entonces, vemos que el diablo está claro y él sabe que la mujer tiene ministerio. ¿Pero qué hace? Contrólenme ahí a la mujer, demonio. Vamos a meterlo en la iglesia y influenciamos a todos los predicadores, a muchos. Y a la misma mujer que tenga duda de que ella no tiene ministerio. O sea, porque le han metido, o sea, que es el varón, nada más. Pero en Cristo Jesús somos todos, o sea, iguales, dice ahí. Entonces, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús, en la iglesia. Pero allá en la casa, hermano, la mujer tiene siempre que sujetarse. El deseo de tu marido será sobre ti. Le dice así, tú tienes que sujetarte a tu marido. Y dice que el hombre es la cabeza cuando habla del matrimonio en casa, amén. El hombre Dios es la cabeza de Jesús. Jesús es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cadena de mandos, o sea, en el hogar. Entonces, por eso una mujer puede ser madre también, amén. Puede tener maternidad y ella puede engendrar también. ¿Por qué? Porque ella cuando la simiente con la cual se engendra es el evangelio, la palabra, que tú conozcas la palabra y tengas el Espíritu Santo para que una persona se pueda convertir. Y si esa mujer, por medio de la semilla de la palabra, se la sembraron en ella y ella lleva esa simiente, ella es portadora de esa simiente, ella porta esa simiente, ¿están claros? Más lleva la unción del Santo Espíritu, que es el que da vida, el que engendra. Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Más la palabra, esa mujer porta y lleva esa simiente. Entonces ella puede engendrar, así como engendró Pablo a los Gálatas, a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios. Ella también puede engendrar también y ser madre espiritual. Amén. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
paternidad a las naciones y a los países. Digo paternidad para no estar paternidad y maternidad, pero ya ustedes saben que también existe la maternidad también. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. La paternidad a las naciones es un llamamiento especial y particular de parte de Dios solo a ciertos individuos, no a todos, ciertos individuos o vasos especiales, separados, idóneos, los cuales Dios escoge como un instrumento para establecer su propósito y su diseño en las ciudades, en los países. Dios tiene un diseño para cada ciudad, para cada país. Y cuando una nación entra en crisis, Dios tiene que levantar a alguien que se levante como padre, como madre. Dice que Dios escoge como instrumento a estos hombres para establecer su propósito y a estas mujeres. Su propósito y su diseño sobre países y naciones y algunas veces también sobre ciudades, a los cuales Dios les entrega las llaves espirituales de los territorios. Hay hombres que están asignados y que le dan las llaves espirituales. Tienen toda la autoridad sobre ese lugar, concediéndole una unción de conquista, una unción de conquista. Hace tiempo me llamó la curiosidad, estaba escuchando una prédica de José Irión hace tiempo. Y él dice que el diablo se le levantó en persona y le dijo, se le apareció: mira, me faltas para destruirte a ti, para que Brasil caiga en mis manos. Eran dos hombres que estaban bien fuertes aquí, tú y otro, pero ya derribé al otro, hice que cayera con su secretario. Dijo así: y faltas tú para que Brasil sea mío. O sea, porque él estaba parado en la brecha, un tremendo orador, intercesor. Y fíjense, o sea, que a veces Dios levanta, y por ese hombre es que no ha destruido muchas veces ese país. Por eso es que dice la palabra de Dios en Ezequiel 22, 30 al 31. Busqué entre ellos algún hombre alguno que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado a favor de la tierra y se pusiese delante de mí. Como no lo encontré, tuve que derramar mi ira, mi ardor sobre ellos, hice volver el ardor de mi ira sobre las cabezas de ellos. Porque no hubo alguien que se parara en la brecha, o sea, no lo encontró. En la historia han existido varones y mujeres que han sido reconocidos como padres y madres de naciones. Uno de los primeros, ¿cuál es, hermano? Abraham, padre de muchedumbre, padre de naciones. Génesis 17, del 1 al 5. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda de mí, anda delante de mí y sé perfecto. Esto no es para cualquiera. Dice la palabra de Dios, y anoten esta cita, Salmo 101, versículo 6. Dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande, y aquí le digo, anda delante de mí, sé perfecto. Amén, le digo. ¿Por qué? Porque va a ser un modelo. Amén. Cualquiera no tiene este llamado. Amén. Bueno, aquella es Salmo 101, versículo 6. Dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No todos le pueden servir al Señor. Hablo también. Este es de creyentes normales. ¿Cuánto más para un llamamiento venga a dar paternidad ministerial? Todavía hay mayor código y estándares de exigencia todavía. Hay más exigencias. Dice: pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. En el 4 dice, estoy en el 17 capítulo, ahora en el 4, versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, o sea, de naciones, cantidades. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Génesis, ahora vamos con la maternidad. Génesis 17, 15 y 16. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella, hijo. Y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblo vendrán de ella. Ahora vamos a Débora.
Jueces 5 al 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído, había crisis en ese país. Amén. Hasta el liderazgo también varonil había decaído. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, y dice 2 veces, no una sola. Dice, me levanté, y otra vez dice, me levanté como madre de Israel. Amén. Fue madre de una nación. Amén. Quiero que nos vayamos a Jueces 5. Para leer algunas escrituras aquí. 5:8, 4:8. Jueces 4:8. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice, Barak le respondió. ¿Quién era Barak? Era el capitán, el comandante en ese tiempo, que liderizaba a Israel. Amén. Barak le respondió, claro, que la gobernadora y la jueza, ahí se sabe. En Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, profetisa, esposa de Lapidoc. Amén. Jueces 4:4. No se les olvida nunca. Amén. Jueces 4:4. Y entonces dice, ella era gobernadora, era jueza, era profetisa y era comandante también. Llegó hasta comandar también al jefe también. Era comandante en jefe, porque el jefe era Barak y ella llegó a ser jefe de Barak. Tremendo los cargos que tenía. Dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer, óigalo bien, en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Ya Dios lo había determinado, que era una mujer. Amén. Y levantándose Débora fue con Barak. Amén. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta aquí? Que este hombre reconoció la investidura de la mujer y ya era un comandante, pero sabía que la asignación la tenía ella. Y fue obediente. Él dijo, iré contigo, pero si tú vas. Y ella dijo, bueno, yo iré contigo, pero la gloria no se la llevará hombre alguno. Se le llevará una mujer porque está determinado, o sea, por Dios. Amén. Que la victoria venga de ella. Entonces vemos que esta mujer fue madre de Israel en ese tiempo. ¿Por qué se levantan estos padres de naciones y madres cuando una nación entra en crisis? Cuando una nación está devastada. Cuando una nación está totalmente, hermano, asolada, en asolamiento. Es cuando ella dice, yo como madre de Israel me levanté. Claro, no fue por ella. Amén. Quiero decirle también y aclararle que usted no se puede autoproclamar padre de nación, porque eso es tremendo. Ese es un llamado que solamente Dios lo hace. ¿Por qué? Porque si no puedes con los de a pie, ¿cómo te vas a meter con los de a caballo? Tampoco. Dice que las guerras son más fuertes en los campos, los caballos son más veloces. Te vas a meter donde la batalla está más recia, ya es un nivel de batalla más fuerte. Por eso es que muchos pastores no han sido llamados a ciertas guerras espirituales y se meten y salen destrozados. Un Urias no estaba acostumbrado al frente de batalla recio y cuando lo tiraron al frente de batalla recio lo despedazaron inmediatamente. Entonces vemos, hermanos, que este es un llamado. A quien Dios llama, Dios respalda. Amén. No tenemos que adelantarnos a eso porque esto es algo serio. Ya vas a lidiar con principados, con potestades, con demonios, o sea, bien grandes. Si tú tienes la asignación de Dios, hermano, Dios te dará la victoria. Esto no es por protagonismo, ni que yo quiero figurar, ni nada. Y quiero decirte, hermano, y lo digo delante de Dios, hoy en día está existiendo mucho el exhibicionismo, muchas cosas, protagonismo, hermano. Y corrijan eso, hermano. Yo recuerdo un gran guerrero espiritual que me dio clase a mí. Él es de Bolivia, Fernando Orihuela. Y ese hombre hizo una conquista de Potosí, allá en Bolivia. Él es boliviano. Él es muy amigo de Ana Méndez, andaban juntos. Y un grupo de guerreros, pero fuertes, esos se metieron hasta en el Tíbet, subieron el Tíbet.
la cordillera de Himalaya. Esos se meten en guerra fuerte. Y dice él, cuenta el testimonio que cuando fue a esa tierra, hermano, ahí nadie se reía, se veía una cara de tristeza. ¿Pero por qué? Porque era un recordatorio de lo que era Neftalí, tierra de Neftalí de Zabulón. Eso había sido construido como un cementerio, las bases. Estaba situada en región de sombra de muerte, asentada. Las bases de la ciudad donde estaba era un cementerio grande, donde había habido un derramamiento de sangre grande. Los españoles mataron cantidades de indígenas. Todo eso quedó contaminado y ahí fundaron la ciudad Potosí. Y dice que el espíritu era triste ahí. Nadie se reía, ni los niños. Para que una liberación fluyera era difícil. Él decía es difícil que hubiese sanidad. Y él empezó a orarle al Señor. El Señor le dijo, si vas, ten cuidado de ir para allá porque es fuerte. ¿Aceptas ir? Él dijo sí. Cuando fue, le decían los demás profetas, no vayas allá porque tu familia se va a morir. Se le murió la diaconisa, cuñada de él. Después él seguía y se le murió otro familiar. Y él siguió, hermano, todavía. Con esa asignación Dios le dio la estrategia de tomarse evangelismo, decretos proféticos, un poco de cosas. Y él con grupo. En ese tiempo también estaban otros guerreros de allá de Argentina. Motesi también. Bueno, hermano, y él dice que cuando él se mete a liberar, Dios le mostró el diseño, que eso estaba encadenado, Potosí. La tenían con cadena fuerte. El diseño satánico que habían hecho, el diseño destructivo, porque el diablo tiene un diseño y un hombre fuerte, territorial sobre cada nación y país, y arroja influencias colectivas. Usted no ve que tienen el mismo comportamiento, si son flojos, haraganes, se levantan tarde. Ahí mismo hay un espíritu de pereza, hay un espíritu de brollo, de chisme, o sea, una influencia colectiva arroja según el demonio que esté ahí gobernando y comandando. Y él, hermano, ató al hombre fuerte. De verdad que hizo una guerra tremenda. Logró la liberación. Eso fue, hermano, se hizo resonar por toda Bolivia. Llegaban los noticieros, llegaban todo, y cuando ya venían en camino, le dicen Motesi, ¿qué pasa? No, que me voy. Dice él. ¿Y por qué te vas? No, me voy. Él se fue. Cuando llegaron entrevistando, él ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque la vanidad le podía aflorar. Y podía creer que él había libertado eso. Esos hombres enseñan a uno a cuidarse de todo eso. Hoy en día cualquier cosa, protagonismo, voy a escribir un libro, voy a hacer no sé qué, eche fuera un demonio. Y empiezan, hermano, un poco de cosas y protagonistas por todos lados. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, porque el gusano de la vanidad puede aflorar en nosotros. Lo que no dé gloria a Dios es vanagloria. Si usted quiere buscar su propia gloria, esa es vanagloria. Entonces tenemos que ser sencillos, ser humildes, para que Dios nos exalte. Y Dios te va a llamar, te va a hacer un llamado grande, pero si te ves así, dice, no estás preparado. ¿Cuándo llamó a Moisés? Cuando Moisés Moisés primero quería ser un guerrero tremendo, hermano, y quería adelantarse y hacer todo. Mata al egipcio. Y el Señor le dijo, eso no es así, tuvo que procesarlo. 40, mire, se fue de 40 años, saque la cuenta, hermano. De 40 años cuando él huye de Egipto. 40 años cuando tenía 80, cuando se le aparece la zarza ardiente. Esos 40 años allá en el desierto, proceso. Y el ministerio de él, 40 años duró, o sea, activo. Después, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, él tenía 80 y muere de 120 años. Era Moisés de 120 años cuando murió en el monte Nebo. Sus ojos nunca se oscurecieron y nunca perdió su vigor. Vemos, o sea, que 40 años, pero ¿qué esperó? Tuvo que esperar bastante. Que el Señor me ha llamado a ser libertador, y enseguida, el primero agarró las cosas así, a la fuerza, y le iba así, pero después entendió. Dios lo tuvo que mandar a procesar allá al desierto. Hermano, la sabiduría que él tenía, la sabiduría egipcia que tenía mucha sabiduría. El Señor tuvo que enviarlo al desierto y sacarle esa sabiduría. Se las trajo todas, y cuando ya no tenía, Señor, soy tardo para hablar, Señor. Yo no sirvo para esto. Ahora sí es que me sirve, porque estás quebrantado, así sí me sirve. Amén. Pero cuando yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto, no estás preparado, lo que quieres es ego, vanidad, el desespero de tu alma, quieres, protagonismo, quieres reconocimiento, quieres aprobación, aceptación de los demás.
No estás preparado todavía. Amén. Débora fue una gran mujer con muchos privilegios, a quien Dios llamó para una misión especial y la dotó y capacitó para ejercer muchos ministerios, entre los cuales gobernadora, jueza de Israel, profetisa, era comandante que dirigía al ejército de Israel y madre de Israel. Fue llamada a ser madre de Israel en ese tiempo. A los padres y madres de las naciones, Dios los levanta con una gran asignación para levantarse cuando una nación está sumergida en crisis, cautiverio o desolación, para que sean la voz y el instrumento de Dios para traer solución a esa nación. Nadie se puede autoproclamar padre o madre de una nación, ni autoproclamarse. Ese llamado viene solamente de Dios, ya que a quien Dios llama, Dios respalda. Ahora vamos a ver, usted me dirá, pero me está citando ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Dónde están los padres, o sea, de naciones del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo como ejemplo de padre a las naciones en el Nuevo Testamento. Hechos 13:17 dice, porque así nos mandó el Señor, dice Pablo, diciendo, te he puesto como luz a las naciones para que lleves salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Primera de Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Él fue padre de muchas personas ahí. Vemos, o sea que Dios lo llamó a ser padre de naciones y él venció al espíritu de Diana de los Efesios. Mire, para tener éxito en una parte, usted primero tiene que vencer al espíritu territorial, al hombre fuerte. Si no lo vence, hermano. Y él venció al espíritu de Diana los Efesios a través de esa mujer que tenía el espíritu de adivinación. Y cuando, hermano, él venció ese espíritu de Diana de los Efesios. ¿Cuántos han leído en el libro de Hechos que traían todas las brujerías, los libros, traían todos los artificios con que trabajaban la brujería? Los brujos llegaban, hermano, y que quemaron cantidades de libros de brujerías, hermano. Quemaron todo y el evangelio fue fácil. Enseguida él empezó a predicar, la gente empezó a convertirse, hubo milagros, hubo de todo, porque venció al espíritu de la ciudad. Claro, y esa es una asignación fuerte, pero también en el barrio tenemos que vencer al espíritu del barrio, porque si no, hermano, se nos hace difícil. Jesucristo dijo, 3:27 de Marcos, 3:27, dicen, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata. Amén. Primero tenemos que atarlo al hombre fuerte, porque si no atamos al hombre fuerte nos hará la vida de cuadrito. Todo trabajo que usted vaya a hacer, él se lo derriba. Y hermano, le va a levantar calumnias, murmuraciones. Y le va a hacer fuerte progresar. A la gente la va a endurecer. Va a ejercer una influencia colectiva sobre los habitantes para ponerlos apáticos, para ponerlos duros. Entonces vemos que Pablo, hermano, a los corintios él le habla. Dice, aunque tengáis muchos años, pero yo fui el que los engendré en el evangelio. Amén. Pero tenéis un solo padre. O sea que soy yo soy el padre de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted predica el mensaje de la palabra, usted está engendrando y está impartiendo. De su espíritu, de lo que tiene en usted, lo está impartiendo y usted está engendrando. Y vemos que Pablo, hermano, tuvo muchos éxitos en esto. Amén. Como padre de las naciones. Y un llamado que Dios le hizo, que lo puso como luz a las naciones. La importancia de la paternidad, y termino con eso, y de la cobertura. Como ustedes ven esto en línea roja, imagínense una pizza, amén, que tiene varios fragmentos. Y la gente hoy en día pide cobertura, una lonja de pizza, pero no se quieren comer la pizza completa, que es paternidad. Amén. Sí. La paternidad, mire, entre las pocas cosas que puse, porque son cantidades de cosas que abarcan. La paternidad abarca un consejero que está ahí contigo, el padre ministerial o espiritual. También abarcan protección, cobertura en oración.
La cobertura en sí es como una protección. Y te ofrece cobertura en oración y protección. También otra parte que pertenece a esa pizza bien grande de paternidad es apacentar, darte el alimento. Aquí estamos dando el alimento, amén, apacentando. También proyectar y orientar. Uno veo a fulano con un ministerio de profeta. Este tiene un ministerio de pastor y uno lo proyecta, lo va proyectando. Eso hace el padre ministerial que descubre. Dios le da ese discernimiento de espíritu para descubrir lo que otros no ven en ti. También da cuidado, anda cuidando. Da formación, aunque le suene duro, pero los hijos solo se quedan en casa. El que es bastardo se va, dice. Esa pastora está dando fuerte, pero bien duro. Yo mejor me voy de aquí. Sí. Pero el hijo dice, hermano, y lo doy por testimonio, muchos hijos nos han llamado y dice, pastora, me hacen falta sus regaños, sus exhortaciones. Pero era muy bueno eso. De verdad que yo me enderecé con esas exhortaciones. Sí. Yo sí los llamaba, pero cuando los iba a corregir, tenía otra forma. Yo llegaba, venga acá, varón. Usted, eso decía el apóstol Ender. Usted tiene un ministerio bueno, tiene esto. Y él decía, ya viene el pastor por aquí. Está acariciándome, pero ahorita viene el fuetazo. Y empezaba, pero si usted mejorara esto. Enseguida, después venía la exhortación. Bueno, también da formación, proyecta, orienta. La cobertura es una estructura que te protege, es un techo. El que no tiene cobertura está a la intemperie. Cae un aguacero o el sol, hermano, está caliente y se quema todo, hermano. No tiene donde ampararse. Pero aquí le explico que la cobertura es todo. La paternidad. Se debe dar es paternidad, no cobertura. Porque la cobertura es algo, y eso no es bíblico. Le doy 100,000 años para que lo busque en la Biblia, la palabra cobertura. No aparece, pero paternidad de su hermano está desde el principio hasta el fin. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hasta que el Apocalipsis también. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos, cerrando ahí. Amén. Eso está, hermano, por todos lados, donde usted lo vea. ¿Qué ha hecho el diablo? Que se queden solamente con la cobertura. Que haya orfandad. Que haya bastantes hijos huérfanos por ahí. Quiero decirle que Dios trabaja con cadena de mando. Dice Eclesiastés 5:8, sobre un alto vigila otro alto y otro más alto superior está sobre ellos, otro más alto. Y dice la palabra de Dios en Mateo, que nadie puede ejercer autoridad sino el que está bajo autoridad. Mateo 8:9. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Eso lo dijo el centurión que lo conocía. Y de verdad que me agrada Cadula también en ciertos principios. Él como militar, él conoce, o sea, todas estas cosas, lo han formado. Claro que usted viene ya con la formación antigua. Te dice que los de ahora son, ni siquiera dan el saludo a los superiores ni nada y quieren estar guachafiteando. Pero anteriormente había una línea de mando y de respeto y de honra. O sea, entre los militares. Cualquier cosa él va saliendo. Pastor, voy cuando iba a visitar a los suegros. Vamos saliendo, ore por nosotros. Pastor, voy llegando. Le paso una novedad, esto y esto. Pastor, me invitaron a predicar en varias iglesias. ¿Qué dice usted? Y así, ya está crecido, hermano, y todo. Y nosotros le damos la oración y todo. El pastor David, cuando compró la camioneta, no se la fue a llevar a la esposa ni nada así. Pastor, mire. La bendición que Dios me dio, óremela. Y enseguida. Y así. Entonces, vemos, hermano, que tenemos que estar, eso es un principio grande, bajo autoridad también. Para nosotros, ejercer autoridad. Entonces, si tú quieres que te honren, tú también tienes que, hermano, estar sujeto y también dar honra también. Dice la palabra de Dios en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y al siervo a su señor. Si yo soy tu padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, ¿dónde está
tu temor que no me temes ni nada. Los hijos tienen que honrar a los padres, hermano, parece. Entonces, hermano, vemos que esta cadena de mando tenemos que respetarla. Y cuando eso está cortado, usted tiene que buscarla. Que Dios le revele quién va a ser su padre ministerial. Yo recuerdo que en un momento quedamos, pero nos preocupaba eso. Y entonces, gracias a Dios que nos las presentó. Viene de una cadena de generales de Dios. Viene, se lo puedo hasta decir, viene un hombre que era fuerte en fe, Smith Wickerson, un general de Dios. Después del general de Dios, Wickerson, viene Sangar, otro general de Dios. Después viene Morris Cerulo, también, o sea, de ahí. Después de él viene Ronnie Chávez. Después de Ronnie Chávez viene Emma Sosa. Y después viene el apóstol de nosotros. Así. Y esa es una cadena de mando. Si esa cadena, hay peligro, 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 cuando esa cadena está rota. Amén. Que nada más, yo soy apóstol, tengan cuidado con eso. Yo puedo dar cobertura, ya yo estoy para dar cobertura, no para que me den cobertura, porque ya yo crecí. ¿Y dónde está eso, hermano? Sobre un alto, Eclesiastés 5:8, sobre un alto vigila otro alto, y sobre ese alto otro más alto. Y nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Eso lo reconoció el centurión romano. Mire, y se lo digo una cosa y le paso un dato curioso. Y esto lo conocen las tinieblas. Las tinieblas tienen cobertura y trabajan con cobertura. Mire, es más fácil una liberación cuando uno dice rompo toda cadena de mando. Pasa la mano sobre las personas que están así. La rompo en el nombre de Jesús. Rompo toda cadena de mando de primer rango, segundo rango, tercer rango, cuarto rango, quinto rango, séptimo rango. ¿Por qué? Ellos se dan cobertura. Lo que yo le acabo de nombrar, la cadena, así como venimos nosotros, así también hay cadenas de las tinieblas. Hay espíritus que son fuente de poder, que son los que le dan poder al demonio que está destruyendo una casa, que está, y le pasan poder. Cuando uno está haciendo una liberación, ellos piden ayuda a su cobertura. Yo los he escuchado y los he visto, pidiendo ayuda. ¿Para qué? Para que los asistan. Entonces, hermano, esto también es en el mundo de nosotros, aquí eclesiástico. Nosotros tenemos que estar sujetos a otros. ¿Cómo yo voy a decirle, hermano, diezmen cuando yo no diezmo? No tengo el que diezmale. Hermano, sujétense cuando yo no me sujeto a nadie. A veces quieren estar así para no rendirle cuenta a nadie, para ser independiente, con ese espíritu independiente y superior, hermano. Necesitamos, hermano, y Dios lo ha estipulado, paternidades. Amén. Ha puesto hombres, o sea, que lo representen a Él aquí en la tierra. No tampoco que lo endiosen. Amén. De que papito, de que fulano, no. Y si quieren decirme padre, el que me quiera decir padre me lo dice, y eso no está mal. Y el que no me quiera decir, pero que reconozcan que uno es padre espiritual de ellos. ¿Sí entienden, hermano? Esto se llama paternidad sana y saludable, pero hay una paternidad enfermiza. Que ven al padre como un Dios. Cuidado con esto. Y todo ahí. Y lo ven así, hermano, y lo endiosan. No. Dice que nadie puede, hermano, habla la Biblia, nadie tenga el más alto concepto que debe de tener de sí, que piense en sí, de sí con cordura. Saludable y sanamente, cabalmente, hermano, no con locura, amén, de creerse demasiado y ahora me tienen como un rey, mire, tráigame esto, y está como un rey así sentado y haciendo una seña y manda más señal que un dinamo, hermano. Por todos lados, o sea, quieren es que no, hermano, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino Él para servir y dar su vida en rescate por mucho, ¿no? Y el discípulo no puede ser más que su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús, y no podemos ser más que Jesús. Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, cuando nosotros queremos, hermanos, que a la fuerza nos sirvan, que nos hagan esto, ven que yo soy aquí, fulano, yo no sé qué, nos estamos pasando a Cristo, al maestro. Nos estamos creyendo más que el maestro, hermano, y tengan cuidado. Aquí lo que vale es la humildad. Una vez vi un testimonio de una persona que estaba endemoniada y poseída y la estaban entrevistando. Y entonces, cuando estaba en pleno trance, vienen y le dicen, ¿a quiénes ustedes le temen más? No, a esos que son humildes, decían, porque su Señor los defiende. Pero los que son arrogantes, esos son de nosotros.
Los que son soberbios, esos pertenecen a nosotros. Esos son de los nuestros, decía. Están en la iglesia, pero son nuestros. Pero decía, no, ese es del otro Señor. Eso. O sea, cuando la persona era humilde, sumisa, rendida, mansa, Jesucristo dijo, aprende de mí, agarra mi modelo, que soy manso y humilde, para que hayáis descanso. Porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Amén. Entonces usted tiene que llevar es el yugo de Jesús, las enseñanzas de Jesús, lo que nos enseñó, a ser humilde. Quiero decirle, entre más usted sea humilde, el Señor lo exalta. En el mundo, hermano, presta atención. En el mundo usted para escalar, usted tiene que subir y subir y subir, pero aquí tiene que bajar y bajar y bajar para hacerse bien alto. El que se humilla será exaltado, pero el que se vuelve arrogante y se exalta el mismo y se autoproclama, hermano, entre más se suba, hermano, imagínese que se suba a 50 metros cuando vaya a caer. Cae aplastado, hermano. La caída va a ser catastrófica. Y no suba con levadura, hermano. Ministerios ahora con levadura que quieren crecer, hermano, juro. Como la hiedra, una mata, hermano, que se burlaba de un arbolito y de níspero ahí. Y entonces iba escalando y escalando y se burlaba. Mira, tanto tiempo tengo y apenas empecé. Y mira, mi ministerio está grande, ya estoy subiendo. Pero fue porque se subió por una pared, hermano. Y decía él, no se preocupen, en el tiempo de Dios yo crezco, hermano. Hasta que pegó un ventarrón bien fuerte, hermano, y tumbó la pared. Cayó la mata así y estaba el níspero bien grande. Crezca, hermano, como debe de ser, hermano. No crezca con levadura, ni ministerios tresmesinos, sino espere, hermano, el tiempo de Dios. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará cuando fuera el tiempo. Dios les guarde y Dios les bendiga.